Hola, hoy vamos a hacer un análisis bastante detallado de la historia clínica de Kevin, un niño de 10 años. Lo que vemos en los papeles es un chico con pues buena capacidad cognitiva, pero que tiene dificultades importantes en la escuela. Le cuesta seguir las clases, se muestra como apático, sin motivación. Y esto no solo es en la escuela, ¿eh? También en su día a día batalla con organizarse, con el tiempo, recordar rutinas básicas, vaya, hasta para expresarse de forma coherente. Y claro, esto ha terminado por afectar su vida social, lo ha llevado a aislarse. La idea es explorar toda esta historia, sus antecedentes, para entender mejor qué está pasando. Exacto. Y lo bueno de tener la historia clínica es que nos da una visión de muchos factores, ¿no? Desde antes de que naciera hasta ahora. Esto nos permite como identificar posibles causas, patrones que se repiten. Es como armar el rompecabezas de su desarrollo. Perfecto. A ver, empecemos por el principio, lo prenatal. El documento menciona exposición de la mamá a pesticidas. Trabajaba en un invernadero justo en los primeros meses. Y encima, mucho estrés en el segundo trimestre. Soledad, agotamiento. Y súmale antecedentes familiares de problemas de lenguaje y atención. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Cómo pudieron influir estos factores iniciales? Mira, aquí hay que pensar en la interacción de todo. La exposición a pesticidas, sobre todo tan temprano, pues podría afectar el desarrollo del cerebro. Hablamos de la corteza cerebral, las conexiones entre neuronas, la sinapsis, que son como las carreteras de la información cerebral. Si a esto le añades el estrés de la mamá y chance una predisposición genética por los antecedentes familiares, pues se crea un contexto muy particular desde el inicio. Lo fascinante aquí es justamente eso, cómo lo ambiental y lo genético pueden empezar a interactuar desde la panza, digamos. Entiendo. Luego, ¿qué pasó en su primer año? Nació bien, aparentemente sano, pero pronto los papás notaron cosas distintas. Le costaba trabajo sostener la mirada, tardaba en reaccionar, ¿sabes? A la voz, a las caricias. Lloraba mucho y era súper difícil calmarlo. Dormía mal e incluso parecía como indiferente al contacto social. No estiraba los bracitos para que lo cargaran, no se reía si le hacían cosquillas. Mm, Esas son señales tempranas muy, muy importantes. Nos hablan de cómo estaba procesando el mundo, los sentidos, y cómo empezaba a conectar, o más bien a no conectar socialmente. Desde muy chiquito ya se veía algo. Claro, se nota luego. Y en el segundo año, ahí el lenguaje nomás no arrancaba. Señalaba cosas, hacía como gruñidos y se frustraba muchísimo, claro, por no poder decir lo que quería. Su forma de caminar era algo inestable, como torpe, y evitaba texturas. No le gustaba andar descalzo, por ejemplo. Y en lo social, pues nada de jugar con otros niños. Él prefería estar solo, por ejemplo, fascinado dándole vueltas a las llantas de un cochecito. Los papás lo comentaron con el pediatra, pero pues les dieron la respuesta clásica. Cada niño tiene su propio ritmo. Y eso es algo que vemos muy seguido, ¿eh? Esa discrepancia entre la observación diaria de los padres, que ven estas cosas, y la respuesta médica inicial. A veces estas preocupaciones tardan en ser validadas, sobre todo cuando el desarrollo se sale un poquito de lo esperado. Sí, el famoso ya hablará. Bueno, llegamos al preescolar, de los 3 a los 6 años. El lenguaje seguía muy limitado, frases muy simples. Le costaba seguir instrucciones si eran para todo el grupo, y los cambios de rutina lo descolocaban mucho. Pero aquí hay algo que llama mucho la atención. Tenía una memoria visual increíble, podía nombrar todos los planetas del sistema solar, pero era incapaz de usar esa información para conectar con otros, para compartirla. Los demás niños, pues, o no lo entendían o se burlaban. Y esto, claro, generó mucha tensión en la familia, y Kevin se aisló todavía más. Vaya, esa brecha entre la habilidad que sí tiene y la comunicación es fuerte. Exactamente, esa desconexión es clave. Tienes una habilidad cognitiva específica, como esa memoria para los planetas, pero no tienes la capacidad de usarla socialmente, para interactuar. Eso genera una frustración enorme, para él y para la familia. Y se pueden crear como ciclos de tensión, de no entenderse. Muy complicado. Híjole. Y bueno, al entrar a la primaria, entre los 7 y 9 años, ¿cómo siguió la cosa? Aprendió a leer bastante bien, eso sí, pero para escribir era un caos total. Todo desorganizado, las ideas, la letra, y persistían los problemas con las rutinas más sencillas. Lavarse los dientes, preparar la mochila solo, y el aislamiento social, pues igual. Pocos amigos, evitaba siempre los juegos en grupo. Esto ya nos apunta muy claramente a dificultades en lo que llamamos funciones ejecutivas. O sea, esas habilidades mentales que nos ayudan a planear, a organizar la información, a recordar pasos, a controlar impulsos, a empezar y terminar tareas. Cuando estas fallan, impactan todo. Lo académico, como se ve en su escritura, pero también la autonomía en casa y la habilidad para navegar situaciones sociales. Claro, afecta todo. Y así llegamos al momento actual, 10 años, y la búsqueda de ayuda más especializada. El testimonio de su maestra actual es revelador. Dice que Kevin casi no responde a sus compañeros, no participa nada en juegos grupales, parece más interesado en objetos, en cosas, que en las personas. Lo describe como muy introvertido, tímido, un rasgo que la mamá de hecho asocia con el papá. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué podemos ir concluyendo? Pues si vamos uniendo las piezas, vemos un cuadro bastante complejo, ¿no? Tenemos factores prenatales, claros, ambientales, como los pesticidas, quizá genéticos por la familia. Luego, señales muy tempranas de un desarrollo social, comunicativo y sensorial diferente. Y vemos desafíos que han sido persistentes a lo largo de los años, en cómo expresa el lenguaje, en estas funciones ejecutivas de las que hablamos y en sus habilidades para socializar. Y todo esto, ojo, a pesar de tener fortalezas cognitivas muy específicas, como esa memoria visual. Es un perfil con muchas capas, definitivamente. Totalmente. Y bueno, para cerrar esta exploración de hoy, la historia de Kevin nos deja pensando mucho, ¿no? Al ver cómo se mezclaron tantas influencias genéticas, ambientales, familiares y cómo sus dificultades fueron cambiando, evolucionando con el tiempo. ¿Qué nos dice este caso sobre esa ventana de oportunidad para intervenir? Sobre la importancia de detectar y actuar a tiempo. Y sobre todo, qué tipo de apoyo integral que vea todas estas facetas juntas podría realmente marcar una diferencia significativa en trayectorias como la de Kevin. Especialmente cuando sus propias fortalezas a veces pueden como ocultar otras necesidades importantes.